En septiembre de 1832, los misioneros regresaron a Kirtland, Ohio, luego de haber predicado el Evangelio en los estados del este de Estados Unidos. Durante su gozosa reunión, el profeta José Smith recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 84. Esta primera parte se centra en las instrucciones del Señor en cuanto al sacerdocio y la forma en que el sacerdocio nos puede preparar para recibir todo lo que el Padre Celestial tiene. ¿Ustedes saben a qué se refiere una línea de autoridad? Pues una línea de autoridad del sacerdocio muestra que se ha ido confiriendo la autoridad del sacerdocio de un poseedor del sacerdocio a otro, desde Jesucristo hasta el poseedor del sacerdocio actual. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de autoridad donde el hermano Ángel Francisco Tineo Villegas fue ordenado elder el 25 de agosto del 2013 por Juan Carlos Gómez Mínguez. El hermano Juan Carlos Gómez Mínguez también fue ordenado por Bonifacio López Artero. Este último por José María Oliveira Aldamis. Este por Howard Hunter. Y este por David McKay. Y este por Joseph F. Smith, y este por Brigham Young, y este último por los 3 testigos, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Los 3 testigos fueron ordenados por José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams. Y José Smith y Oliver Cowdery recibieron el sacerdocio de Melquisedec en 1829 bajo las manos de Pedro, Santiago y Juan. Y estos últimos fueron ordenados apóstoles por el Señor Jesucristo. En Doctrina y Convenios 84 contiene una revelación sobre el sacerdocio y sobre cómo bendice a los hijos del Padre Celestial. La primera parte de la revelación revela el linaje del sacerdocio de Moisés, o en otras palabras, la línea de autoridad del sacerdocio de Moisés. Y los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de manos de su suegro Jetro, y Jetro lo recibió de manos de Caleb, y Caleb de manos de Eliú, y Eliú de manos de Jeremías, y Jeremías de manos de Gad, y Gad de manos de Esaías, y Esaías lo recibió de las manos de Dios. Esaías también vivió en los días de Abraham, y por él fue bendecido. Y Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec, que a su vez lo recibió por medio del linaje de sus padres hasta Noé, y de Noé hasta Enoc, por medio del linaje de sus padres, y de Enoc a Abel, que fue muerto por la conspiración de su hermano, y quien por mandato de Dios recibió el sacerdocio de manos de su padre Adán, el primer hombre. Entonces podemos ver en estos versículos la línea de autoridad de Moisés, que se extiende directamente hasta Dios. Recuerden que el sacerdocio es el poder y la autoridad eternos de Dios. Y debemos estar agradecidos porque Dios ha conferido su poder a la humanidad para el beneficio de sus hijos. En los siguientes versículos veremos qué clase de bendiciones podemos recibir mediante el sacerdocio de Melquisedec. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino. Sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Una de las bendiciones que podemos recibir gracias al sacerdocio de Melquisedec está en las ordenanzas que administra este sacerdocio.
Pero ¿qué ordenanzas de salvación se llevan a cabo mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec? Una de ellas es la confirmación, es decir, recibir el don del Espíritu Santo. También el conferir el sacerdocio de Melquisedec, la investidura del templo y el sellamiento del templo. El poder recibir estas ordenanzas nos permitirán ver la faz de Dios y vivir, como dice en el versículo 22. O en otras palabras, para llegar a ser como Dios y morar en su presencia, es necesario que recibamos las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec. Dos de estas ordenanzas que mencionamos solo se pueden recibir en el templo, que son la investidura y el sellamiento en el templo. El presidente Russell M. Nelson nos dijo: el templo es el objeto de toda actividad, de toda lección y de todo paso de progreso en la iglesia. Las ordenanzas del templo son absolutamente cruciales. No podemos regresar a la gloria de Dios sin ellas. Quisiera que anotes la respuesta a esta pregunta en tu diario de estudio. ¿En qué forma eres bendecido por poseer el sacerdocio? Esto para los varones y esto para todos. ¿De qué manera eres bendecido porque otras personas poseen el sacerdocio? Una vez que respondiste esta pregunta, quisiera que leas Doctrina y Convenios 84, 33 al 44 y que completes este principio. Si los que reciben el sacerdocio, entonces Dios... Pausa el video para realizar esta actividad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puedes completar este principio. Si los que reciben el sacerdocio magnifican sus llamamientos, siguen al Señor y a sus siervos y están atentos a las palabras de vida eterna, entonces Dios los santificará y les dará todo lo que Él tiene. El presidente Gordon B. Hinckley expresó: magnificamos nuestro sacerdocio y honramos nuestro llamamiento cuando servimos con diligencia y entusiasmo en los cargos que nos delegan las autoridades correspondientes, cuando nos acercamos para ayudar a los que nos necesitan y fortalecer a los que flaquean. Magnificamos nuestro llamamiento y aumentamos el potencial de nuestro sacerdocio. Magnificamos nuestro llamamiento cuando somos hombres honrados e íntegros. Debemos recordar que cuando recibimos llamamientos en la iglesia, tenemos la oportunidad de prepararnos a nosotros mismos y a los demás para recibir las ordenanzas de salvación del sacerdocio. El presidente Thomas S. Monson nos dijo: ¿y cómo se magnifica un llamamiento? Simplemente llevando a cabo el servicio que le corresponde. Espero con todo el corazón y con toda el alma que todo joven que reciba el sacerdocio lo honre y permanezca fiel a la confianza que se deposita en él cuando se le confiere. Recordarles nuevamente que todos podemos recibir esas bendiciones que se dan gracias a las ordenanzas que nos pueden administrar los poseedores del sacerdocio y que nos permitirán regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial.